Hola para todos. Con este video que les voy a mostrar, quiero hacerle algunas aclaraciones para el dibujo que tienen que hacer de la teoría del documento de este periodo. Entonces van a estar atentos, van a estar muy atentos a cada explicación que les voy a dar sobre este tema. Ya saben, en el documento está la teoría, pero vamos a hacerle claridad para que hagan este ejercicio de la mejor manera y tengan bases para las actividades o ejercicios que siguen a partir de este trabajo que vamos a hacer. Vamos a estar atentos entonces y vamos a comenzar. Muy bien, entonces vamos a trabajar con la perspectiva, con dos puntos de fuga y vamos a tener en cuenta que vamos a hacer muy buen uso de la regla y las indicaciones que ahí les doy. Entonces, la perspectiva lo que va a hacer siempre es generarnos volumen de una manera mucho más realista a todo este tipo de paisajes, obras o trabajos que nosotros, dibujos que nosotros que vamos a querer hacer. Por ahora, esto es lo que les voy a explicar, es la parte más básica para los que de pronto no conocían de esto, pues vayan teniendo unas bases y los que ya tienen conocimiento de esto, pues entonces ir reforzando. Vamos a utilizar entonces los conceptos básicos de la perspectiva. La perspectiva, hay unas líneas imaginarias, ¿sí? Las líneas imaginarias. Vamos a comenzar con la línea de horizonte. Es esta línea, se llama LH, línea de horizonte, y sobre la línea de horizonte siempre van a ir los puntos de fuga. En este caso vamos a hacer el punto de fuga PF, punto de fuga A, y vamos a hacer por acá en este otro extremo el punto de fuga B. ¿Listo? Eh, ahora, en esta línea de horizonte pueden haber muchos puntos de fuga. Por ahora solamente vamos a trabajar con dos y todas las líneas de referencia LR siempre van a estar direccionadas hacia estos puntos. Líneas de fuga LF, ¿listo? Entonces, ahora, en la perspectiva con dos puntos de fuga, siempre vamos a partir con las puntas o las esquinas o las aristas de las figuras o bloques que vamos a querer hacer. En este caso, entonces, voy a comenzar desde acá, la parte superior, voy a trazar una línea vertical que va a ser la esquina del bloque que voy a trabajar. Entonces, ahora, desde esta esquina, ojo, desde esta punta, voy a trazar una línea de fuga que va a ir al punto de fuga A y voy a trazar una línea de fuga que va a ir al punto de fuga B. La idea es que siempre estas líneas de fuga las van a hacer muy claritas, las van a trabajar con el lápiz de manera muy clarita porque esas líneas también van a desaparecer luego. Entonces, tenemos entonces estas líneas de fuga que van en dirección desde esta esquina al punto de fuga A y en esta dirección, como dice la flechita, hasta el punto de fuga B. Ahora bien, desde esta otra esquina voy a hacer lo mismo, una línea de fuga al punto de fuga A, una línea de fuga al punto de fuga B. Recuerden que vamos a hacer líneas claritas para luego poderlas borrar. Línea de fuga al punto de fuga A y, ojo, línea de fuga LF al punto de fuga B. ¿Listo? Ya podríamos casi que decir que con estas cuatro líneas de fuga que hice, ya tengo una cara lateral del cubo y la otra cara lateral del cubo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a unir esta línea que sale desde esta esquina con esta otra línea que sale de esta esquina en dirección al punto de fuga P, las voy a unir con una línea vertical, ojo, línea vertical paralela a la línea con la que empezamos. Una línea vertical paralela a la línea con la que empezamos. Y desde esta esquina, ¿sí?
voy a trazar una línea de fuga al punto de fuga A. ¿Listo? Línea de fuga al punto de fuga A. Desde esa esquina al punto de fuga contrario, que vendría a ser el punto de fuga A. Vamos a ser muy cuidadosos con el uso de la regla. Recuerden que todas las líneas de fuga siempre van a terminar en un punto de fuga. Todas van a terminar en el mismo punto de fuga. Entonces, las líneas de fuga también pueden ser infinitas. En un dibujo ustedes pueden tener todas las líneas de fuga que quieran. LF, ahí se van dando cuenta toda la cantidad de líneas que ustedes pueden tener, líneas de fuga que pueden tener en un dibujo. Con esta línea ya prácticamente tendríamos dibujada la cara inferior del cubo. Ahora necesitamos definir esta cara lateral, ¿sí? Y la vamos a hacer igual que a este lado. Entonces, voy a unir la línea de fuga que salió desde esta esquina al punto de fuga A, la voy a unir con una línea vertical, ojo, con una línea vertical, con la línea que salió desde esta otra punta del cubo a, esta línea, a este punto de fuga A. ¿Listo? Línea vertical, ojo, línea vertical. Todas las líneas verticales siempre van a ser paralelas entre sí. Esta línea tiene que ser paralela, ojo, líneas paralelas. Es posible que ustedes vean en el video que estas líneas no se ven como muy, muy derechas o paralelas, es por la inclinación que tiene la cámara que está grabando. Entonces, igualmente lo que hicimos en este lado, desde esta esquinita voy a trazar una línea de fuga al punto de fuga contrario, o sea, al B. ¿Por qué no lo trazo al A? Porque ya estaría. ¿Listo? Entonces tiene que ser al punto de fuga contrario. ¿Listo? O sea, desde esta esquinita vamos a trazar una línea de fuga al punto de fuga B. Líneas claritas, ¿cierto? Ahora nos damos cuenta que donde se encuentran estas dos líneas, la que salió desde esta esquina al punto de fuga A, las que salió desde esta esquina al punto de fuga B, donde se encuentran, ahí tenemos entonces el límite o la otra punta o esquina de este cubo que estamos haciendo. Entonces tenemos aquí la cara inferior del cubo. Listo, tenemos un lateral, la otra cara lateral y la esquina de donde partimos. Listo. Ahora bien, voy a pintar eh, una de estas, cada una de estos laditos con un color distinto para que diferenciemos entonces los tres lados visibles de este cubo en perspectiva con dos puntos de fuga. Rojito para un lado, voy a utilizar amarillo para este otro lado. Y voy a utilizar verde. Ustedes cuando estén haciendo el ejercicio van a poder utilizar los colores que quieran. Yo en este caso voy a utilizar estos, pero ustedes para diferenciar y en el ejercicio que están haciendo o que van a hacer, lo pueden utilizar con los colores que quieran. Listo. Eh, voy a hacerles entonces la otra figura. La vamos a hacer en la mitad, ¿sí? Por encima y por debajo, ojo, por encima y por debajo de la línea de horizonte. La línea de horizonte nos sirve para ubicar los elementos encima o abajo de la línea de horizonte. Es como cuando miramos un objeto por debajo, una columna, siempre vamos a ver la parte inferior, una columna no, una viga, no sé, una repisa, algo que está por encima de nuestra línea de horizonte, que siempre está a la altura de los ojos, entonces siempre vamos a ver la parte inferior. Aquí vamos a trabajar entonces con eh, un bloque, una figura geométrica voy a hacer este con otro colorcito, para que lo diferencien, lo voy a hacer con un color azul. Entonces va a estar por encima y por debajo de la línea de horizonte. ¿Listo? Se van a dar cuenta aquí entonces cómo cambia la visión del objeto. Ya no vamos a ver uno, dos, tres lados, dos laterales y la parte inferior, sino que vamos a ver solamente dos laterales del cubo.
Es el mismo proceso. Desde esta punta de la esquina con la que vamos a empezar, vamos a hacer una línea de fuga al punto de fuga A. ¿Listo? La vamos a hacer clarita. Línea de fuga. Ojo, desde esa esquina al punto de fuga A. ¿Listo? Desde acá, desde esta punta al punto de fuga A. ¿Listo? Hago lo mismo desde la parte inferior. Desde esta esquinita del cubo que vamos a hacer, voy a trazar una línea de fuga al punto de fuga A. Ok. Hago lo mismo al punto de fuga B. Recuerden que estamos trabajando con dos puntos de fuga, punto de fuga A, punto de fuga B. Que todos los puntos de fuga siempre, siempre, siempre tienen que ir sobre la línea de horizonte. Entonces, desde este lado superior voy a hacer la línea de fuga al punto de fuga B. ¿Listo? Recuerden que las líneas, y como se los decía ahorita, las líneas de fuga son infinitas. Pueden haber toda cantidad de líneas de fuga y que son líneas imaginarias además, y por eso también enseguida vamos a ver si como nos queda borrándolas, vamos a mirar entonces cómo nos queda más limpio este trabajo. Entonces, desde esta esquina del cubo, línea de fuga al punto de fuga B. ¿Listo? Vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos en este. La que salió en esta dirección hacia el punto de fuga B, la vamos a unir con la que salió desde esta otra esquina al punto de fuga B con una línea vertical, ojo, con una línea vertical paralela a la misma línea vertical con la que empezamos trabajando. Y aquí tenemos entonces ya un lateral del cubo. ¿Listo? Ahora, voy a unir. Recuerden, esta salió en dirección al punto de fuga B. La que estaba aquí en este extremo también salió en esta dirección al punto de fuga B. Ahora voy a unir la que salió desde esta esquina al punto de fuga A con la que salió desde esta esquina al punto de fuga A. ¿Listo? Igual, con una línea vertical, vertical paralela a la línea inicial con la que arrancamos. Tenemos ahí entonces, voy a borrar estas líneas para que aquí le demos un poquito de claridad al dibujo. Voy a borrar estas lineecitas. Y tenemos entonces, digamos que dos caras del cubo. ¿Listo? Tenemos entonces una cara del cubo, ¿sí? Le estoy haciendo sin reglas como para que les quede un poco más claro. ¿Listo? Un lado, una cara lateral. Aquí no vamos a ver caras frontales, sino que todas van a ser laterales. ¿Listo? La perspectiva con dos puntos de fuga, no hay caras totalmente de frente, sino laterales. Tenemos una cara del cubo y voy a hacer con el amarillo. Voy a pintar entonces esta otra cara del cubo. ¿Listo? Y así tenemos entonces la tercera figura del ejemplo que está en el documento de ustedes. Esto es lo mismo que usted, esto es definitivamente muy fácil y chicos, de verdad que es solamente concentración. ¿Listo? Ahora voy a hacer, recuerden lo que les decía ahorita, la línea de horizonte, voy a hacer esa línea de horizonte roja, la voy a remarcar aquí con rojo para que tengan en cuenta, la línea de horizonte nos sirve para ubicar las figuras, ojo, LH, por encima o por debajo según nuestra visión, según lo que nosotros veamos. Entonces, esta LH, línea de horizonte, ya como este bloque está por encima de nuestra línea de que va a la altura de los ojos, vemos dos laterales en la parte inferior. Este bloque está en la mitad de nuestra visión, de nuestra línea de horizonte, entonces solamente vemos un lateral y el otro lateral. Eso hace que no veamos ni la parte superior que estaría a este lado, ni la parte inferior que estaría a este lado de abajo, ¿cierto? Ahora bien, el otro cubo que lo vamos a hacer por debajo, lo vamos a hacer por debajo de la línea de horizonte.
Lo vamos a hacer por debajo, ¿sí? Por debajo de la línea de horizonte. Este está por encima y este está, digamos que en la mitad. Listo, entonces, ahora voy a arrancar, voy a hacer este también con lápiz rojo. Voy a arrancar con la esquina. Ojo, la esquina, siempre vamos a utilizar una línea vertical. Todas las líneas son verticales. Ojo, todas las líneas verticales son paralelas entre sí. Todas tienen que ser verticales. Todas las líneas verticales siempre van a ser paralelas entre sí. ¿Listo? Lo que les digo, es posible que en este dibujo, por la inclinación que tiene la cámara con la que se está grabando, pues entonces no se vea tan paralelas, puede que tengan cierta inclinación. Entonces, la idea es que vamos a trabajar con líneas paralelas, verticales. Hacemos el mismo procedimiento, por eso les digo que este es un proceso muy fácil. Desde esta esquina vamos a trazar línea de fuga al punto de fuga A y desde esta esquina al punto de fuga B. Lo mismo va a hacer desde esta otra puntica, ¿sí? Línea de fuga al punto de fuga A, línea de fuga al punto de fuga B. Eh, Siempre hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Con que las líneas verticales realmente sean paralelas entre sí. ¿Listo? O sea, desde aquí al punto de fuga A, que esas líneas de fuga, estas que son LF, recuerden, líneas de fuga, también todas lleguen al punto de fuga. Listo, perdón, aquí me equivoqué. Tiene que ser a este punto. Voy a borrarlo de una vez para que no hayan inconvenientes. Listo. Línea de fuga al punto de fuga A. Entonces, desde esta esquina de la línea con la que empezamos, línea de fuga al punto de fuga B, perdón. Listo. Ahora, desde abajo, línea de fuga al punto de fuga B, ¿sí? Ahora, en sentido contrario, tienen que ponerle mucho cuidado a esto, chicos, por favor. Esto es muy fácil cuando se le pone todos los 5 sentidos. Y después de que le cojan el tirito a esto, va a ser muy fácil para ustedes hacer estas actividades. Desde esta esquina, entonces, trazo esta línea de fuga al punto de fuga A. Hacemos lo mismo, el mismo procedimiento de este cubo. Voy a unir la que salió en esta dirección, desde esta esquina, la voy a unir con una línea vertical, con la que salió la línea de fuga, LF, que salió desde esta esquina al punto de fuga A. Entonces voy a hacerla por acá un poquito más grandecita. Línea vertical, ojo, línea vertical, paralela a la línea inicial, paralela a todas las líneas verticales que hay en este dibujo. Entonces, línea vertical, ¿sí? Y tenemos un lateral del cubo. Ahora, desde este lado, bueno, va a ser, bueno, sí, voy a hacer el de este ladito también. Ahora, voy a unir esta línea de fuga que salió al punto de fuga B, la voy a unir con esta línea de fuga que también salió desde esta esquina al punto de fuga B, con una línea vertical, ojo, vertical, paralela a la línea inicial. Ahora, desde esta esquinita voy a trazar una línea de fuga al punto de fuga contrario. En este caso, el punto de fuga contrario es el B. ¿Por qué es el B? Porque no la puedo trazar al punto de fuga A porque ya está hecha. Entonces la voy a hacer al punto de fuga contrario. ¿Listo? Entonces, línea de fuga al punto de fuga B. ¿Listo? Aquí está. Con esta otra vamos a hacer lo mismo. Al punto de fuga contrario. El punto de fuga contrario es el punto de fuga A. Ojo, el punto de fuga contrario, punto de fuga A. No la puedo hacer al punto de fuga B porque ya está hecha. Entonces, vamos a trazar la línea al punto de fuga A. Listo. Todas las líneas de fuga siempre terminan en un punto de fuga. Vean aquí donde se encuentran estas dos. Listo, en este puntico. Ya tenemos, ya tenemos entonces un lateral del cubo, otro lateral del cubo y la parte superior.
En este de acá, que está por encima de la línea de horizonte, vemos la parte inferior. Ahora vemos la parte posterior. Esa parte posterior la voy a pintar entonces con azul. Sí, la voy a pintar con un azul clarito. Listo, entonces este está muy clarito. A ver, con este otro colorcito. Listo, entonces voy a pintar la parte superior del cubo. La voy a pintar con este color azul. Listo. Tenemos la parte superior. Ahora voy a borrar estas líneas interiores para darle claridad al bloque o a esta figura geométrica. Listo. Voy a pintar este lateral, lo voy a pintar rojo. Lo voy a pintar rojo. Y el otro lateral lo voy a pintar de color amarillo, puede ser. Listo. Entonces tenemos así, chicos, tres dibujos, tres cubos en diferentes posiciones, según la línea de horizonte. Recuerden, la línea de horizonte y en el documento está, siempre va a la altura de los ojos y varía según, pues, obviamente la posición de nosotros como observadores. En este caso, entonces, un bloque, un bloque que está, un bloque que está, ojo, por encima de la línea de horizonte, un bloque que está por encima que está por encima de la línea de horizonte y también está por debajo de la línea de horizonte, y otro bloque que está por debajo, este bloque que está por debajo de la línea de horizonte. Eh, Les decía que líneas claritas para que todas estas líneas luego ustedes las puedan borrar y les dé como cierta, digamos que limpieza en el trabajo. Estas lineecitas luego ustedes las podrán borrar, las hacen siempre con líneas muy claritas o líneas punteadas para que le den más limpieza al trabajo de la perspectiva. Y nos va a quedar un trabajo súper, súper, súper bien hecho. Como les digo, es concentración lo que tienen que tener en este tipo de actividades. Mucho cuidado, mucha concentración y buen manejo de la regla. Recuerden, siempre, se los voy a repetir, las líneas de fuga siempre terminan en un punto de fuga. Todas las líneas verticales siempre van a ser paralelas entre sí. Todas las líneas verticales siempre, siempre van a ser paralelas entre sí. No pueden ser, estas no pueden ser líneas diagonales, siempre tienen que ser líneas verticales. Muy bien, chicos, entonces hasta acá les dejo este video. Espero que les sirva para hacer muy bien lo que nos compete en este periodo 4, que tiene que ver con la línea, con la perspectiva, con dos puntos de fuga. Un abrazo y nos vemos luego.